Hoy vamos a estar hablando acerca de un atributo, de una cualidad que podemos encontrar en la palabra de Dios y que debería animarnos y debería traernos mucho gozo al saber que el Señor es así y es que Dios es un Dios de toda consolación. Dios es un Dios de toda consolación. Eso lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 1. Versículos del 3 al 7, entonces vamos a leer ese pasaje. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Creo que ahí están los micrófonos rotando para que puedan hacer la lectura. Entonces leemos 2 Corintios 1, del 3 al 7 y comenzamos este tiempo con oración. 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, gracias, Señor, porque podemos estar hoy aquí reunidos, Señor, porque podemos abrir tu palabra con libertad. Gracias porque hoy nos enseñas y nos muestras, Señor, a través de ella, que tú eres un Dios de toda consolación. No eres simplemente un Dios de consolación, eres un Dios de toda consolación. Gracias, Señor, porque en medio de las aflicciones de este mundo caído podemos acudir a ti. Gracias porque no estamos solos en medio del dolor, no estamos solos en medio del sufrimiento, no estamos solos en aquellas situaciones, Señor, donde tal vez nos sentimos atribulados, donde tal vez no vemos salida. Ayúdanos a recordar siempre este principio, Señor, que tú eres un Dios de toda consolación, que por lo tanto es a ti, Señor, a quien debemos acudir en medio de las aflicciones que enfrentamos en este mundo, Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poder meditar en este atributo tuyo y sobre todo, Señor, ayúdanos a recordarlo y a aplicarlo en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces a manera de reflexión, para introducirnos a la temática, tenemos que reconocer, o es indudable con lo que hay, que vivimos en un mundo en el que abunda el sufrimiento. Eso es una realidad. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. En el mundo en el que vivimos hay sufrimiento y mucho. Hay muchas personas, de hecho, en estos mismos momentos que están tal vez perdiendo la vida en una guerra entre Rusia y Ucrania, por mencionar un aspecto puntual. Hay niños en estos momentos que están luchando contra el cáncer, que no saben si se van a levantar el día de mañana y que tal vez las probabilidades que tienen de vida son muy bajas. Hay personas, hay matrimonios, hay familias, hay hogares destruidos, hay personas luchando, tal vez esclavas de una adicción. Hay mucho sufrimiento en este mundo. No podemos ocultar eso, es una gran realidad. Pero preguntémonos, ¿a dónde van la mayoría de las personas que no conocen a Dios cuando sufren? Porque el sufrimiento es inherente a todos los seres humanos. Yo creo que no hay una sola persona en el mundo que pueda decir que nunca ha sufrido nada. Hay ciertos niveles, hay personas que sufren más que otras, evidentemente, pero todos de una u otra manera han sufrido. Tal vez han perdido un familiar, tal vez han sufrido una enfermedad, tal vez han pasado por una situación
difícil, económica o emocionalmente. Pero ¿a dónde van la mayoría de las personas cuando sufren? Aquellos que no conocen a Dios. ¿Qué hacen las personas? Porque cristianos o no, todos sufren. ¿Qué hace una persona no creyente o un no cristiano cuando sufre? ¿A dónde va? ¿Qué busca? Aló. Normalmente empiezan es como a renegar, a quejarse y pues culpan a Dios de muchas de sus frustraciones y fracasos o de lo que está padeciendo. Sí, algunos simplemente culpan a Dios, dicen, yo soy tan bueno que no merezco sufrir. O algunos de pronto están enojados porque la situación de sufrimiento que están viviendo los lleva a pensar que Dios está enojado con ellos, que Dios los odia, o que Dios de alguna manera es el autor tal vez de aquello que están experimentando, ¿no? Entonces, ¿a dónde más van las personas cuando sufren? A un centro psiquiátrico. Algunos optan por ir a un centro psiquiátrico, sí, a buscar tal vez un poco de ayuda profesional, porque dicen, bueno, esto que me está pasando es muy doloroso, no sé cómo manejarlo, voy a buscar a alguien que tal vez me pueda ayudar. Otros se refugian en el alcohol, las drogas. Ajá, muy bien. Las adicciones, ¿cierto? Muchas personas en medio de su sufrimiento terminan tristemente en una adicción. Ustedes pueden hablar casi que con cada indigente o con cada habitante de calle y al preguntarles muchas veces cómo empezó todo, muchos tal vez vienen de un trasfondo de sufrimiento en su hogar. Muchos dicen, no, es que yo tenía una familia, tenía un hogar, pero algo pasó, de pronto mi papá le fue infiel a mi mamá, se fue con otra, nos abandonó y en medio de ese dolor no sabía qué hacer y busqué las drogas. Muchos tristemente en medio de un dolor, en medio de una ruptura sentimental, optan por buscar una adicción, incluso algunos también por quitarse la vida, ¿no? Es algo que tristemente vemos mucho en nuestra ciudad. Pero lo que la palabra de Dios nos está enseñando hoy es que Dios es un Dios de toda consolación. O sea, Dios no es indiferente al sufrimiento que hay en su creación. Por lo tanto, en medio del sufrimiento no hay nada en el mundo creado que pueda darle al ser humano toda consolación. Hay consolaciones tal vez efímeras, ¿sí? De pronto alguien se puede sentir mejor después de hablar con otra persona, pero eventualmente esa consolación termina cuando ya la otra persona no está, cuando tal vez la situación difícil vuelve. Pero en Dios hay un Dios de toda consolación. Y gracias a Dios que es así. ¿Se imaginan cómo sería el mundo si no existiese un Dios consolador a quien acudir? ¿Se imaginan el mundo sin Dios? Con todo el sufrimiento que vemos, los seres humanos prácticamente matándose entre sí. Y si no existiese este Dios consolador, ¿a dónde iríamos? ¿A dónde encontraríamos refugio en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento? Gracias a Dios que nuestro Dios es un Dios de toda consolación. El mundo sin Dios sería un desastre, es lo que Eclesiastés dice. Es el mensaje prácticamente de todo el libro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sin Dios en nuestra vida, el mundo debajo del sol viene siendo un mundo carente de sentido, un mundo donde hay muchísimo sufrimiento y es un sufrimiento absurdo. No hay un propósito detrás de aquello que sucede o de aquellas dificultades que experimentamos. Pero gracias a Dios que la palabra nos muestra a Dios como un Dios de toda consolación. Por lo tanto, para que Dios sea un Dios de toda consolación, evidentemente debe haber personas sufriendo. ¿A quién va a consolar si nadie sufre? ¿Sí? Y ese sufrimiento es por el mismo pecado. Amén, sí. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, somos
sus hijos estamos en este mundo que por causa del pecado es el sufrimiento, ¿no? Amén. Sí, esa es la realidad. De Génesis 3 en adelante, el sufrimiento entró en el mundo. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado dañó lo que Dios había creado bueno en gran manera. Y ahora dice en Romanos que la creación gime. Y aún nosotros como creyentes también gemimos esperando el día de nuestra redención. Porque sabemos que este sufrimiento que experimentamos acá, para los cristianos, para los creyentes, es algo temporal. Y nuestra esperanza está en los cielos, no en este mundo. Este mundo está caído, está maldito por causa del pecado, pero nuestra esperanza está en el Señor. Dios tiene el poder de utilizar aún aquello que fue la consecuencia del pecado, que es la maldad, el sufrimiento, el dolor. Aún Dios tiene el poder de encaminar eso para bien. ¿Has conocido personas que se acercaron a Dios luego de una etapa de dolor? La mayoría de las personas, diría yo, que llegan a Dios por medio del dolor, por medio del sufrimiento. Y aunque muchas veces nos parece terrible cuando sufrimos, cuando tal vez llega una situación de tribulación a nuestra vida, la realidad es que en manos del Dios de toda consolación, ese sufrimiento puede ser encaminado para la salvación de las almas. Entonces, desde la perspectiva de Dios, el sufrimiento no siempre es algo malo. El sufrimiento a veces es la oportunidad para que aquellos que están con un corazón endurecido, con un corazón de piedra, puedan rendirse a los pies de este Dios de toda consolación. El Señor es el único que tiene el poder de encaminar aún las situaciones malas para nuestro bien. En Isaías capítulo 51, vamos ahí. Isaías capítulo 51, versículos del 12 al 16. Vemos que este aspecto de Dios como consolador no es exclusivo del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Pacto, en el libro de Isaías, podemos ver que Dios se reveló a sí mismo como un ser consolador, como aquel que vino para consolar a su pueblo. Isaías capítulo 51, vamos allí, versículos del 12 al 16. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Y ya has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi manto te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Amén. Entonces aquí podemos ver que Dios mismo está diciendo, yo soy vuestro consolador, en el versículo 12. Y eso es interesante porque a veces pensamos en el consolador solamente como el Espíritu Santo. Y es cierto, el Espíritu Santo es el consolador, pero también el Padre es consolador. También Cristo es consolador de nuestras almas. O sea, la Trinidad completa nos habla de un ser consolador. Pero gracias a Dios, después de la obra de Cristo, Él dijo que iba a enviar al consolador ahora a vivir dentro de nosotros. Y es el gozo que tenemos como cristianos, que ya ese consolador no está afuera, sino que también está dentro o que mora permanentemente en nuestras vidas. Entonces, la razón por la que como cristianos, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento que vemos en este mundo caído, la razón por la que podemos tener gozo, por la que podemos tener esperanza, es porque tenemos un Dios consolador. Un Dios que consuela a su pueblo.
Miremos Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos del 16 al 17. Ahí podemos notar también un momento en el cual los discípulos tal vez estaban tristes o acongojados al ver que Cristo mismo estaba anunciándoles su muerte, pero al mismo tiempo Él les habla de la conveniencia de que Él se vaya porque vendría otro consolador. Juan capítulo 14, versículos del 16 al 17. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Eso es interesante porque dice que les dará otro consolador. No dice les voy a dar un consolador o alguien nuevo que viene a ejercer esta función, sino otro. ¿Cuál es la diferencia de este consolador? Que este consolador ahora va a habitar en ellos para siempre. Ahí está la diferencia. El Dios encarnado, Cristo mismo, vino para ser consolador. Pero ahora a través del Espíritu Santo ese consuelo está accesible para cada creyente, para cada cristiano. Este es un texto también donde podemos ver la Trinidad obrando. Dice, yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús está rogando al Padre. Y dice, para que dé otro consolador, ¿cierto? Y ese otro consolador, si seguimos leyendo, vemos que es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu Santo de Dios. Ahí vemos a la Trinidad completa obrando. Entonces, hermanos, la realidad es que tenemos en Dios un Dios de toda consolación, y eso debería animarnos, porque aunque muchas personas tristemente han distorsionado el mensaje del Evangelio, tratando de hacerle creer a los creyentes que la voluntad de Dios es que vivan vidas de bienestar, de comodidad, de buena salud, vida donde la economía siempre va creciendo, todo va muy bien. La realidad es que a la luz de la palabra eso no es verdad. Es una vil mentira decirle a un cristiano que cuando venga Cristo todos sus problemas se van a solucionar. La Biblia dice lo contrario. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice la palabra, padecerán persecución. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y nos gustan muchas veces las promesas de que hablan del amor de Dios, de que nada nos separará de Él, pero también tenemos la promesa de que vamos a sufrir. En el mundo tendréis aflicción, lo dijo el Señor, va a ser una realidad, vamos a sufrir. Entonces la pregunta no es si vamos a sufrir o no, porque la Biblia ya nos está diciendo que va a suceder. La pregunta es a dónde vamos a ir cuando eso suceda. Todos los que estamos aquí, en algún momento hemos de sufrir. Tal vez usted pierda algún familiar cercano, tal vez usted mismo tenga que sufrir una enfermedad, tal vez haya alguien acá a quien le diagnostiquen un cáncer, una enfermedad terminal. Y no estoy tratando de alguna manera desearle el mal, para nada. Simplemente quiero que nos demos cuenta de que debemos ser conscientes de que el sufrimiento es una realidad de este mundo caído y que los cristianos vamos a sufrir. Así el Señor lo ha prometido, vamos a sufrir. Pero la promesa también que tenemos es que en medio de ese sufrimiento y en medio de ese dolor podemos acudir al Dios de toda consolación. Y pastor, o sea, si vamos a sufrir y algunos hemos sufrido es para tener esa misma misericordia y nosotros poder también consolar. Amén. Porque si ha pasado una enfermedad, uno sabe que es estar en una clínica, uno sabe que es la pérdida de algo tan valioso, uno sabe que es tener necesidad, uno va a tener misericordia para poder consolar a otro. Amén. De hecho, si uno sigue leyendo ahí en 2 Corintios capítulo 1, vemos que dice puntualmente que ellos llegaron a tener sentencia de muerte. O sea, aparte de la tribulación en ellos, fue que llegaron a un punto donde ellos dijeron, Señor, hasta aquí fue. Señor, ya tenemos sentencia de muerte, tal vez este ya va a ser nuestro final, pero que sea tu voluntad. ¿Y qué dice luego ahí el pasaje? Dice que era para que no confiasen en ellos mismos, sino en Dios.
O sea, a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la aflicción, Dios nos lleva muchas veces a dejar de estar tan aferrados a este mundo, a dejar de pensar que el polvo es nuestro mayor tesoro, porque nosotros somos polvo. En últimas, vivir para nosotros mismos es vivir para el polvo. Pero dice la palabra que Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó y aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, hermanos, el mundo actual ha desarrollado medicamentos efectivos para tratar con las heridas del cuerpo, pero las heridas del alma solo pueden ser tratadas por un Dios inmaterial, un Dios que no es físico y consolador. Solamente Dios puede tratar con las heridas del alma. Y a veces las heridas del alma son mucho más grandes o mucho más graves que las heridas del cuerpo. A veces pensamos, una persona sufrió un dolor físico y nos parece terrible. Los que les gusta de pronto el fútbol, ahorita hubo una lesión horrible en el fútbol. Un jugador prácticamente le sacó la rodilla al otro. Y cuando yo vi eso, yo dije, Señor, gracias, porque a mí fue solamente el ligamento. Pues no me dañé el ligamento, pero lo tenía inflamado, por eso estaba cojeando. Pero viendo eso, uno dice, no, Señor, lo mío no es nada. Entonces, realmente, el dolor, la aflicción, cuando llegan a nuestra vida, nos parece algo muy fuerte, nos parece terrible. Vemos una herida como esa y pensamos, uy, qué cosa tan tenaz. Pero al mismo tiempo, las heridas del alma, al no ser visibles, muchas veces las menospreciamos o las menoscabamos, pero pueden ser incluso más graves. Porque un resentimiento, una ausencia de perdón, muchas veces lleva a las personas a actuar de forma totalmente contraria a lo que Dios ha establecido. Por eso todos necesitamos relacionarnos con ese Dios consolador. El único que puede ayudarnos a perdonar aún lo imperdonable en otros es Dios. El único que puede hacer que incluso el asesino de su propio hijo sea perdonado es Dios. Humanamente uno no quiere perdonar a una persona así. Pero el Dios de toda consolación nos recuerda que nosotros también somos pecadores y que en últimas no tenemos autoridad para condenar a otra persona. Solamente Dios, el juez justo, puede hacerlo. Proverbios capítulo 3, versículos del 7 al 8, ahí podemos encontrar también un principio muy interesante porque vemos una relación directa entre los problemas del alma y los problemas del cuerpo físico. Proverbios capítulo 3, versículos del 7 al 8, si alguien tiene ese pasaje lo puede leer. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Es interesante, ¿no? Porque temer a Jehová y apartarse del mal es algo que ocurre primeramente en nuestro interior. O sea, en nuestro interior debemos tener temor de Dios, como estudiamos también hace 8 días. Dios es un Dios temible y deberíamos temerle, pero es un temor no que nos impide acercarnos a Él, sino que es un temor que antes nos lleva a contemplar su grandeza y a buscarle genuinamente con la reverencia que es debida. Entonces, aquí podemos ver que temer a Jehová y apartarse del mal tiene un efecto en nuestro cuerpo. Dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No sé si les ha pasado que hay personas que después de creer el mensaje del Evangelio, el Señor las sana. Yo conozco muchos casos de personas que tenían una enfermedad y aparentemente era una enfermedad terminal, y cuando creyeron el Evangelio, Dios no solo las sanó, digámoslo así, espiritualmente, sino que también sanó su cuerpo. No siempre va a ocurrir así, hay muchas ocasiones en que eso no sucede, pero también a veces por la misericordia de Dios podemos ver que el hecho de que su alma de alguna manera sea sanada, sea consolada, también permite que su cuerpo, su estado de salud pueda mejorar.
Entonces, hay una relación directa. Nosotros no somos simplemente materia. Sí, hablamos un poco de eso también cuando hablamos de Dios como espíritu. El ser humano no es simplemente un conjunto de átomos o un conjunto de reacciones químicas, hay algo más allá. Y cuando nuestra alma, que está conectada con nuestro cuerpo, es sanada, o llega a ser un refrigerio más bien para nuestros huesos, o llega a ser medicina para nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, el Dios de toda consolación es el único que puede ayudarnos a sanar las heridas intangibles. Tal vez hay personas aquí que tienen heridas que no se ven. Tal vez usted tiene una herida de la infancia. Tal vez usted tuvo un padre no muy presente en su vida. O tal vez usted tuvo un padre abusador. Un padre que le hizo mucho daño. O tal vez usted tiene algún resentimiento guardado contra algún familiar, contra algún ser querido. Tal vez alguien le ha hecho algún tipo de daño y usted tal vez tiene esa herida todavía. No se ve porque no es una herida física, pero está ahí. ¿A dónde debe acudir usted para que esa herida sea sanada? Al Dios de toda consolación. Solamente Dios puede sanar las heridas del alma. Es interesante porque en Lucas capítulo 4 podemos ver que se narra el propósito para el cual Jesús vino al mundo. Él dice puntualmente de que Él fue ungido para hacer ciertas cosas que vamos a leer en el pasaje. Sí. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló un lugar donde estaba escrito: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y a visitar a los ciegos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso es interesante, ¿no? Porque dice que esa escritura se ha cumplido. O sea, el hecho de que Jesús viniera implicó que todos los ciegos recibieron la vista. Hubo enfermos en el ministerio de Jesús. Hubo personas a quienes Jesús no sanó. O Él los sanó a todos. Físicamente no sanó a todos. Pero espiritualmente todos los que van a Cristo Jesús reciben restauración. Los ciegos espirituales, su venda es quitada. Y ahora pueden contemplar y pueden ver al Señor. Aquellos que están oprimidos, no necesariamente por el imperio romano, pero están oprimidos por su naturaleza pecaminosa, por alguna adicción tal vez, ellos pueden tener libertad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, el Dios de toda consolación tiene la capacidad de sanar más allá de las heridas físicas. Por eso dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Una persona quebrantada de corazón, externamente tal vez no podemos ver su herida, su quebranto, pero espiritualmente Dios sí. El Dios que es inmaterial, el Dios que es espíritu, conoce y ve lo más profundo que hay en nuestro corazón. Entonces, hermanos, conocer a este Dios de toda consolación debería ser un consuelo para nuestra vida. Debería ser un ánimo. Porque cuando lleguen los momentos de aflicción debemos decir como el apóstol Pedro: ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces coloqué ahí en la parte de aplica las palabras de Jesús sobre el Consolador. Lo que leímos ahí en Juan capítulo 14 parece apuntar a que los cristianos requieren de consuelo constante, ¿sí? Consuelo constante para sus vidas. Por lo tanto, no debería ser extraño que el sufrimiento toque a nuestra puerta.
pero aún en medio de él podemos gozarnos en que el Dios de toda consolación estará con nosotros y usará incluso nuestro dolor para consolar y ser instrumentos de salvación para los que nos rodean. Ese es el precioso regalo que el Señor nos ofrece. No que no vamos a sufrir, pero sí que en medio de nuestro sufrimiento Él está con nosotros. El Dios de toda consolación nos va a ayudar y va a tener un propósito el sufrimiento. Ese sufrimiento que muchas veces llega a la vida del cristiano es utilizado, como dice ahí el pasaje de 2 de Corintios, para que podamos consolar a otros. ¿Quién mejor para predicarle el evangelio a una persona que ha perdido un hijo que alguien que ya lo vivió? ¿O quién mejor para hablarle a una persona que está padeciendo de un cáncer cuando esa persona también lo sufrió? Cuando hemos pasado por ciertas experiencias duras, difíciles, de sufrimiento, deberíamos poder recordar el pasaje de 2 de Corintios capítulo 1. Esto que Dios me está permitiendo pasar no es para mi destrucción, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto que Dios me está permitiendo pasar es para que yo sea consolado y siendo consolado pueda consolar a otros, pueda consolar a los que me rodean, y no solamente para la consolación, sino también para la salvación. Hay personas que tal vez por medio de una situación difícil y escuchar nuestro testimonio, escuchar que pasamos por algo semejante, puede ser la ocasión perfecta para que conozcan al Señor, para que sean salvos. Eso que estaban viviendo los apóstoles en el libro de 2 de Corintios, para ellos fue duro. Ellos pensaron que ya tenían sentencia de muerte. Llegaron a pensar que su vida iba a terminar. Pero Dios encaminó eso para bien, para consolar y para salvar a muchos creyentes. Entonces, cuando pensamos en eso, hermanos, debería cambiar nuestra perspectiva del sufrimiento. Cuando estamos sufriendo, no deberíamos centrarnos tanto en cómo salir de ese sufrimiento rápido. Señor, es que tengo una persona difícil en mi trabajo, Señor, yo ya me quiero ir, yo quiero renunciar porque es que no me lo aguanto. ¿Qué tal si Dios te está poniendo a ti en la vida de esa persona difícil? ¿Qué tal si Dios te quiere usar más bien para que seas tú quien le hable el evangelio? Para que a través de ese sufrimiento que tal vez te hace sentir, tú le puedas expresar gracia, tú puedas pagar bien por mal, tú puedas seguir el ejemplo de Cristo. O a veces pensamos, no, es que yo tengo una situación tan difícil en mi casa, es que con mi esposo tengo tantos problemas. Señor, yo lo que quiero es que tú te lo lleves, o yo te lo mando. Y a veces pensamos, Señor, es que quítame el problema, quítame el sufrimiento. Pero ¿qué tal si Dios te está preparando a ti para que luego tú puedas aconsejar a mujeres que tienen problemas en su matrimonio? Para que tú puedas mostrar cómo los principios bíblicos aplicados a situaciones tensionantes en el matrimonio, Dios los usa y puede terminar incluso en la salvación del incrédulo. Tal vez el sufrimiento que estás viviendo, Dios lo quiere usar para que tú seas consolado y para que puedas consolar y para que puedas ser un instrumento de bendición en la vida de otras personas. Entonces, hermanos, debemos dejar de ver el sufrimiento como algo necesariamente malo. Y más bien debemos ver el sufrimiento como el instrumento que Dios usa en muchas ocasiones para que nosotros podamos consolar y para que podamos ser instrumentos de salvación a quienes nos rodean. Busquemos Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículos del 5 al 11. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más,
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Entonces vemos una vez más esta idea del consolador, ¿cierto? Ahora, el hecho de que hable de un consolador implica el sufrimiento, porque no les envió un motivador. O sea, el problema no era que iban a estar desanimados, necesitaban a alguien que échale ganas, dale duro, tú puedes. No era un motivador, necesitaban un consolador porque iban a sufrir, porque iban a haber situaciones difíciles, porque tal vez iban a sentir que ya tenían sentencia de muerte, que ya no tenían más esperanza, y en ese contexto es donde el consolador, el paracletos en el original, iba a estar al lado de ellos, iba a estar ayudándoles en medio de su aflicción. Algo interesante también de este pasaje es que dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo. Pero ¿dónde mora el Espíritu Santo? ¿En el mundo? No, el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Cómo así de que el Espíritu Santo entonces convencerá al mundo? ¿Cuál era la tarea de los discípulos? Predicar el Evangelio a toda criatura. Ellos iban a hacer esa tarea, pero el que iba a convencer no eran ellos. El que iba a convencer era el Espíritu Santo que moraba en ellos. Y a través de la proclamación del Evangelio, ese Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Y eso nos habla también de la importancia de vivir nuestras vidas cristianas llenos del Espíritu Santo, como dice Efesios. Porque fuera de Él no tenemos la capacidad de hacer nada bien. Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. La vida de una persona que trata de vivir en sus propias fuerzas es frustración tras frustración, desánimo tras desánimo. Pero en el Señor, con el poder que viene de Él, podemos hacer su obra. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16, también vemos que se nos habla puntualmente acerca de Cristo y de cómo Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Eso es interesante, ¿no? Versículo 15 nos está hablando de que Jesús es un sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es interesante porque el siguiente texto, el versículo 16, pareciera que no tuviera tanta relación con el 15. O sea, ¿cómo relacionamos el hecho de que Jesús fue sin pecado, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, con acercarnos? ¿Cómo se relacionan esas dos cosas? O sea, el hecho de que Jesús no tuviera pecado debería llevarme a acercarme confiadamente. ¿Por qué? Porque si Él vivió la vida como uno de nosotros aquí en la tierra, padecer también como nosotros. Sí. ¿Cómo sufrimos muchas veces los cristianos? Un verdadero cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, que realmente tiene una vida nueva. ¿Qué pasa cuando peca? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos contrista, ¿cierto? O sea, muchas veces el sufrimiento del cristiano tiene que ver con no llegar a ser lo que Cristo demanda que seamos. Muchas veces lo que nos causa dolor y tristeza es precisamente que no cumplimos el estándar de Dios. Y en ese dolor y en esa tristeza, ¿qué deberíamos recordar según el pasaje? Que Cristo es nuestro sustituto. Aunque nosotros pequemos, Él no pecó nunca.
Y por lo tanto, a través de Él podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Entonces, el sufrimiento muchas veces que tenemos al tal vez no lograr superar algún hábito pecaminoso, tal vez no lograr llegar a lo que el Señor demanda en su palabra que deberíamos hacer, ese sufrimiento muchas veces lo podemos superar en la medida que recordamos que Cristo Jesús es nuestro sustituto, que no se trata de nosotros, que se trata de Él, y que Él fue semejante a nosotros. Aquello que nos llevó a nosotros a pecar, aquello que tal vez fue nuestra debilidad, el Señor de cierta manera también lo experimentó, pero Él no pecó. Y por tanto, por lo que Él hizo, porque Él sí cumplió el estándar, yo me puedo acercar confiadamente y clamar al Señor por su gracia y por su ayuda en mi vida. Entonces, hermanos, con lo que hay en la parte de razona, si el Espíritu Santo es el consolador de los creyentes, entonces eso quiere decir que evidentemente vamos a sufrir. Yo sé que eso no suena muy bonito, pero es la realidad, vamos a sufrir. No obstante, a pesar de esta cruda realidad, los cristianos tenemos la promesa de que podemos ser consolados y usados por Dios aún en medio del dolor. Entonces pregúntate de manera de reflexión, ¿estás listo para sufrir? ¿Estás listo para que las tribulaciones en tu vida aumenten? Para que tal vez la vida se te ponga un poco más complicada de lo que ya es. ¿Estás preparado? Y la siguiente pregunta, ¿a quién irás cuando eso suceda? Porque va a suceder. ¿A quién irás? ¿Dónde encontrarás refugio? ¿Dónde encontrarás consolación para tu alma atribulada? Quiera el Señor que esta palabra pueda ser usada para recordarte que Dios es un Dios de toda consolación y que solamente en Él vas a poder tener consolación aún en medio de situaciones horribles, de situaciones difíciles. ¿Recuerdan cómo murieron los discípulos? ¿Cómo uno puede tener gozo? ¿Cómo puede uno tener consuelo si uno sabe que le van a cortar la cabeza? ¿O si uno sabe que lo van a crucificar? ¿O si uno sabe que lo van a apedrear? ¿Cómo se llega a eso? Solamente a través de una relación con el Dios de toda consolación, que nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar, que este mundo es pasajero y que comparado con la eternidad, realmente las tribulaciones que sufrimos en este mundo son prácticamente insignificantes cuando lo miramos a la luz de lo eterno. Romanos capítulo 8, versículos del 22 al 25. Es un texto precioso. Romanos capítulo 8, versículos del 22 al 25. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hasta el 25, ¿no? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Eso es interesante, ¿no? En el contexto de que la creación gime, y no solamente la creación, los cristianos también gemimos esperando la adopción, la redención eventual de nuestro cuerpo. En ese contexto habla de la esperanza. O sea, ¿qué nos ayuda en medio del sufrimiento? Que tenemos una esperanza de que este mundo no es nuestro hogar. Este mundo es pasajero. De aquí a 100 años, nosotros no vamos a estar acá, muy probablemente. Seremos polvo. Pero ¿qué estamos haciendo hoy? Nos estamos preparando para esa eternidad, para ese día glorioso, porque hacia allá vamos todos.
A veces no nos gusta pensar mucho en eso, pero es la realidad, vamos a morir. Estamos cada día más cerca de la muerte. Hoy estamos más cerca que ayer. Es la realidad. Y cuando pensamos en eso también deberíamos recordar, para el creyente el morir es ganancia. Estamos más cerca de la meta, del premio del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, mantener esa esperanza que no la vemos, como dice el pasaje, pero que con paciencia la guardamos, nos ayuda en medio del dolor, nos ayuda en medio del sufrimiento, porque sabemos que nos acercamos cada día más a esas moradas celestiales. Vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 17 al 18. 2 Corintios 4, versos del 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. El apóstol Pablo, después de todo lo que sufrió, después de ser náufrago, ser apedreado, ser mordido por una serpiente venenosa, bueno, cualquier cantidad de aflicciones terrenales, dificultades, muchas veces lo querían matar, lo acusaban injustamente. Después de una vida llena de tantas tribulaciones, él dice ahí, esta leve tribulación momentánea. ¿Pero por qué lo llama una leve tribulación momentánea? Porque lo está comparando con el eterno y excelente peso de gloria. Cuando nuestra mirada está puesta en el cielo, cuando nuestra mirada está puesta en lo porvenir, sí, sufrimos en este mundo, pero el sufrimiento no nos va a destruir, porque sabemos que tenemos una esperanza que aguardamos y que un día hemos de estar eternamente con nuestro Dios. Dice ahí, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es lo que debería motivarnos en medio del sufrimiento, no mirar el sufrimiento que vemos tal vez con nuestros sentidos, con nuestros ojos, sino más bien con los ojos espirituales sabemos lo que viene. Sabemos que nos dirigimos a una morada celestial en Cristo Jesús. Lo que hay también una frase para meditar, la dijo el rey David en el Salmos capítulo 9, versículo 9. Dice ahí, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. El tiempo de angustia que eventualmente llegará a nuestra vida, necesitamos recordar que el Señor es nuestro refugio. Entonces, hermanos, en la parte de atrás coloqué algunas actividades para profundizar un poco más la temática. Les compartí 2 videos o 2 predicaciones. Una se llama Dios de toda consolación, del pastor Miguel Linares, y otra se llama El Dios de toda consolación, está por partes, pueden mirar ahí la parte número 1, yo se las compartí en el grupo del Faro, del pastor Miguel Núñez, y escriben en el recuadro las principales enseñanzas de ambos videos. También les coloqué un artículo muy interesante que se llama Consoladas para consolar. Y es la perspectiva de una mujer que pudo comprender precisamente cómo el Dios de toda consolación tenía un propósito a través de su sufrimiento. Y ese propósito era que pudiese ser ella usada también para consolar a otras mujeres. Entonces es un artículo del Ministerio Coalición por el Evangelio. Pueden leerlo y meditar en cómo pueden crecer en una relación de consolación con Él, con Dios, aún en medio de las aflicciones de esta vida. Y por último, a manera de introspección, coloqué cómo impacta tu vida devocional meditar en que las aflicciones y el dolor son promesas para tu vida cristiana. Yo sé que eso no es muy común, la mayoría de las iglesias van a decir promesas de bendición, pero la verdad es que hay promesas de que vas a sufrir, no podemos negar eso. Pero entonces, ¿cómo impacta eso tu vida? Saber que vas a sufrir, va a pasar en algún momento. ¿Cómo vas a reaccionar cuando eso suceda? Lo segundo, ¿estás viviendo tu vida cristiana de tal manera que es evidente que acudes al Dios de toda consolación en medio del dolor y las aflicciones que llegan a tu vida? Cuando el dolor toca la puerta,
cuando el sufrimiento es cercano, tal vez cuando perdemos un familiar, un ser querido, cuando vemos a alguien enfermo, cuando nosotros mismos estamos enfermos, cuando nos sentimos impotentes, incapaces. ¿A dónde vamos a ir? ¿En dónde vamos a encontrar refugio y consolación para nuestras almas? Quiera el Señor que podamos recordar esta enseñanza y que busquemos de todo corazón a ese Dios de toda consolación que se ha revelado en las Escrituras. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre el estudio de hoy, que Dios es un Dios de toda consolación. Bueno, yo creo que es importante entender la diferencia entre ser consolado, tener un consuelo exactamente, a tener simplemente resignación, ¿no? Okay, sí. ¿Verdad? Porque la consolación tiene como base una esperanza, ¿sí? Y como ahí en Juan capítulo 16, pues el Señor Jesús está hablando acerca de que era necesario que Él subiera, o sea, Él se iba a ir, los iba a dejar, pero iba a mandar a otro consolador. Y eso implicaba a alguien igual que Él. Era necesario que Él se fuera, pues simplemente Jesús presencialmente estaba con los apóstoles en esos momentos, pero al irse y descender el Espíritu Santo, la promesa es que iba a estar en cada creyente, ¿sí? Iba a estar en el creyente, dándole consuelo, pues la obra del Espíritu Santo era, dentro de esa obra de consolar, era recordarnos las palabras de Jesús, guiarnos a la verdad, darnos la paz que solamente Jesús puede dar. Pero eso es una realidad solamente en el creyente. Y el creyente, pues la mayoría de ustedes lo saben, es aquella persona que realmente ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador. Y a través de esa fe, pues entonces ha nacido de nuevo y ha sido sellado con el Espíritu Santo y ahora es templo del Espíritu Santo. Esa es la realidad del creyente, aquel que realmente ha creído en Cristo. Pero aquel que no ha experimentado ese nuevo nacimiento porque no ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, pues aún no el Consolador no mora en esa persona y no tiene el Consolador viviendo dentro de ella. Entonces una persona así, en esta condición, puede venir a la Biblia, puede venir a una iglesia, puede escuchar acerca de muchos sermones, de muchas predicaciones, pero no tiene al Espíritu Santo quien le ayuda a entender y quien le da la esperanza de que, como lo decía en el texto último que leímos en 2 Corintios 4, que no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, las cosas que se ven son temporales, sino mirando aquellas que son eternas. Y esa es la esperanza que tiene el creyente, ¿verdad? Entonces sería bueno pues que cada uno analizara realmente si es templo del Espíritu Santo, si realmente el Consolador vive en cada uno, si realmente tiene la esperanza de una vida eterna. Es tan simple como preguntarse a sí mismo, bueno, si llegara a morir en este momento, ¿a dónde iría? ¿Qué pasaría con mi alma? ¿Voy al cielo? O sea, ¿tengo realmente esa esperanza? Porque si no hay esa esperanza, entonces no hay ningún consuelo. Simplemente estaría leyendo la Biblia, escuchando algunas cosas y resignándose a que tiene que sufrir, a que tiene que padecer, y en fin, todo el mundo de alguna manera sufre en este mundo, ¿verdad? De alguna otra forma pueda que tenga... Bueno, la cuestión es que sí, es importante que realmente estemos recibiendo el consuelo del Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la idea, en conclusión, que realmente el Espíritu Santo mora en la vida de cada uno de nosotros. Si aún no es esa realidad en su vida, pues hay que empezar por eso. El Espíritu Santo, como lo mencionó el pastor en Juan capítulo 16, que Él está para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Y es a través de ese convencimiento que la persona puede venir a creer en Jesucristo y nacer de nuevo. Amén. Sí. Amén. Bueno, vamos a orar entonces y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner por obra lo que hemos estudiado en esta noche.
Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de recordar, Señor, que tú eres un Dios de toda consolación, Señor. Oramos para que tú obres en nosotros, Señor, que nuestra relación con el Espíritu Santo, con ese Consolador que mora en nosotros, Señor, que esa relación pueda ser avivada. Porque si hay personas, Señor, que aún no te conocen, que aún no han experimentado ese sello del Espíritu Santo en sus vidas, Padre, que tú les convenzas hoy, que tú permitas, Señor, que tu palabra pueda traer convicción de pecado, de justicia, de juicio, que puedan reconocer, Señor, que te necesitan y que solo en ti pueden experimentar verdadera consolación para sus vidas. Señor, oramos para que tú nos recuerdes, Señor, esta enseñanza que hemos estudiado, porque sabemos, Señor, que el sufrimiento es real, que todos aquí, Señor, estamos tal vez más cerca a sufrir más de lo que ya hemos sufrido, Señor. Y oramos para que en esos tiempos de tribulación, en esos tiempos de afectación a nuestras vidas, Padre, que podamos recordar que en ti hay toda consolación, que en ti, Señor, hay un propósito para el sufrimiento, que no simplemente estamos aquí, Señor, como fruto del azar, como fruto de la casualidad, sino que, Padre, sabemos que hay una causa detrás, que eres tú, Señor, quien está orquestando cada situación de nuestra vida y que tú puedes usar aún el sufrimiento, aún el dolor y la tribulación para que seamos consolados y para que podamos consolar. Ayúdanos a no llenarnos de amargura en medio de nuestro sufrimiento. Ayúdanos a recordar que hay un propósito y ayúdanos a exaltarte y glorificarte solo a ti, Señor, en medio de las situaciones adversas que llegan a nuestra vida. Señor, recuérdanos tu palabra y ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.